Devarim. Hoy comenzamos hablando de la parashá Devarim, Deuteronomio 1 al 3:22. Vamos a, a- a dar una, eso quiero hacer hoy, a dar una idea que nos va a ayudar a entender el libro. Eh, porque quiero que tengamos una perspectiva para que nosotros podamos ver la perspectiva, una perspectiva más de, yo no iba a decir correcta, pero no es correcta, sino son tantas cosas que se pueden ver de diferentes ángulos, pero yo quiero que veamos este ángulo de Devarim desde otro ángulo. Eh, Veníamos terminando de leer el libro de Bamidbar, el libro de Números, y ese libro nos dejó al inicio, nos cuenta la historia de cómo empezaron, hacen un censo, después cómo van por el camino para la tierra, y a 11 días en Cades Barnea hay un problema, y así se van habiendo varios problemas y varias historias que nos van contando. Dios, en vez de llevarlos directo a la tierra, les dice que van a quedarse 40 años en el desierto por el pecado que cometieron al no, al quejarse por la tierra y por lo que no querían entrar a la tierra con todas esas obstáculos que había en la tierra, los anasim, los enemigos que ellos se veían ante sus enemigos, frente a sus enemigos ellos se veían como insectos, como langostas. Entonces Dios se enoja con ellos y los castiga. Y aquí la generación del desierto se queda en el desierto, muere en el desierto. Y surge una nueva generación en esos siguientes 38 años. Y esa generación, a pesar de que van caminando, tienen varios problemas, pasan por diferentes situaciones, rebeliones, pasan por la situación de Balaam, etcétera, por la situación de las mujeres de Moab, las que se fueron pues sedujeron a los israelitas, todas historias que acabamos de leer que son muy, muy interesantes. Entonces ellos logran cruzar y ahora están frente al monte del Sinaí. Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida. Aarón ya murió y ahora le toca unirse a los padres a Moisés. Pero antes de Moisés morir, él habla una serie de discursos en este libro que se llama Devarim. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Esa serie de discursos que, que hoy se dan, vamos a ver qué es esto, qué es Devarim, qué sentido tiene esta serie de discursos que se van a dar. Bueno, pero si nos preguntamos qué es Devarim, la mayoría diría, bueno, Devarim es una repetición de la Torah, es lo que siempre nos han enseñado, que tiene esa fama, que es la repetición de la Torah y que ahora es esta apreciación del libro correcta o es incorrecta. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver si es así o no es así y vamos a ver qué aplicación tiene esto para nuestra lectura. Resulta que este es el discurso que Moisés va a dar
a los hijos de Israel que están a punto de entrar en la tierra de Canaán para poseerla. Y ahora vamos a ver eso. Entonces, para poder apreciar las perspectivas distintas de la Torá, vamos a repasar acerca de brevemente los primeros 4 libros y vamos a observar cuáles son sus temas principales. Y vamos a ver si en realidad es un resumen, si es una repetición o no de la Torá, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Génesis, el Bereshit, en Devarim, en el libro de Deuteronomio, casi no se menciona ninguna de las historias. Ya sea la historia de la creación, o el diluvio, o la de los Abraham, Isaac y Jacob, casi no se menciona. Entonces no está repitiendo nada de Génesis. Bueno, de la mayoría de Génesis no. Obviamente habrá una mención aquí y por allá, pero no hay una repetición clara. Acerca del libro de Éxodo, Shemot, solo encontramos escasos detalles del Éxodo y ni una palabra sobre el tabernáculo, aunque encontramos la historia de la entrega de la Torá. Y también hay mención del becerro de oro. Pero el resto del libro de Éxodo, no. Todo lo que pasó en Egipto, todo eso, pues, ¿es repetición de eso? No, hay detalles, pero son muy reducidos. Ahora, del libro de Levítico, nuevamente en Devarim casi no se menciona ninguno de los mandamientos o historias que vimos en Levítico. Aparte que habrá alguna otra mención de la Parashá Kedoshim o de las leyes de la comida, pero no hay un resumen. No hay un resumen. Del libro de Bamidbar, o sea, números, se cuentan las historias, se cuenta la historia de los espías, la derrota de Sihón y Og. Ahí hay cambios menores también. Sin embargo, apenas menciona historias, las otras restantes, que tampoco se encuentran allí y pues no hay una revisión de eso. Entonces, Devarim contiene numerosos mandamientos que nunca antes se habían mencionado en la Torá. Y ciertamente, si el libro fuera un resumen, entonces realmente no sería un buen resumen, porque también tiene mucho material nuevo. Entonces, mi punto no es exactamente una repetición. De ahí viene el nombre Deuteronomio, ¿verdad? Es como repetición de la ley. Pero obviamente ese nombre no es un nombre que viene apegado a la Torah. Entonces, el nombre de Barim, que son las palabras, es el nombre que lleva en hebreo el libro. Entonces vamos a ver esta introducción de este libro para que nosotros entendamos la razón de ser del libro. Entonces, si no es una repetición, ¿qué es? Muy bien, al igual que los otros libros, Devarim solo puede entenderse completamente al leerlo. Entonces, para los que no lo han leído antes o no se recuerdan del libro del todo, aquí pues, yo voy a estar hablando un poco de eso
Y en el transcurso de nuestra lectura, pues vamos a ir comprobando todo esto que estamos hablando. Como les dije en el inicio, Devarim es un libro de discursos. Y la clave para entender estos discursos radica en el conocimiento que contiene un discurso muy importante que está en el libro. Y es el discurso más importante. Un poco largo, no lo vamos a ver hoy, que fue el que Moisés pronunció antes de morir. Este es un discurso que Moisés pronunció antes de morir. Y así, como varios discursos breves, uno que introduce ese discurso principal y los otros forman ya sea la introducción o la conclusión de ese discurso principal. Entonces, ese discurso principal está destinado para la nueva generación. Y es muy valioso porque eso quiere decir que esta nueva generación va a hablar de algo que posiblemente ellos no oyeron. O posiblemente Moisés está tratando como de sembrar en sus corazones para que lo lleven como un instrumento muy importante para que lo lleven en sus corazones en el momento de ir a conquistar la tierra. Y aquí esto es lo importante de esta tiempo que Moisés le va a dedicar. Su último discurso, por así decirlo, para esta generación nueva, la nueva generación que va a conquistar la tierra. He venido hablando en el libro de Números que la Torá es para mí es un manual de entrenamiento para nosotros, en el momento en que va a venir Yeshua y vamos a entrar a la tierra con él. Así como Yehoshua va a entrar a la tierra con la nueva generación. Entonces, aquí están sucediendo muchas cosas. Como ven en el libro de Números, acabamos de pasar unas plagas, o sea, las plagas donde murieron 24,000 por haberse metido con las mujeres de Moab. La plaga que paró Pinchas al intervenir ante esta pareja Cosby que estaban ahí teniendo relaciones frente al tabernáculo, a la presencia de Dios. Y Pinchas, pues, como vimos, intervino matándolos. Entonces, es importante ver cómo el pueblo de Israel sufrió y hubo problemas, plagas, justo antes de entrar a la tierra. Y justo antes de nosotros entrar también. Estamos teniendo una situación parecida de rebelión, de plagas, etcétera, de promiscuidad, de desviación sexual, de todo tipo de cosas que están pasando alrededor de nosotros. Como cuando las hijas de Moab sedujeron a los hijos de Israel, no solo con el aspecto de tener relaciones sexuales, sino también que ofrecieron sacrificios a Baal. Y no quiero saber qué fue lo que pasó todo ahí. Solo meterse a ese tema ya es terrible. Pero ellos se metieron a eso.
Entonces, hoy en día está pasando algo similar, ¿verdad? Y por eso es que la parte profética, cuando vamos leyendo estos libros, es muy importante. Irla, irla analizando y discerniendo para nuestros días. Muy bien, entonces primero vamos a identificar los discursos para tener una idea de de qué se trata este libro. Para hacerlo debemos notar cuál es el estilo único de escritura, ya que en los 4 libros del Pentateuco, todos están escritos en tercera persona. Y esto aquí vamos a ir viendo eso. Por lo tanto, para determinar dónde comienza y dónde termina cada discurso, simplemente necesitamos leer el libro, notando dónde cambia la narración a tercera persona. O sea, el narrador regular de la Torah va haciéndolo en primera persona, es decir, la cita directa de Moisés y mientras habla. Y si tiene suficiente tiempo, vamos a intentar de hacer esto por nuestra cuenta. O sea, vamos a ir viendo todo esto, y cómo identificar. Por ejemplo, vamos a identificar el discurso número 1. El discurso número 1 del libro de Deuteronomio, por ejemplo, es del capítulo 1, versículo del 1 al 7. Y ahí dice, estas son las palabras. No salgo, permítanme, voy a ver que salgamos bien aquí porque ya veo que no está bien no está saliendo completa la lectura. Muy bien, todavía no le he logrado bajar. Estas son las palabras, las devarim, que eso, devarim quiere decir palabras. Muy bien, aquí las tengo ya. Estas son las palabras del discurso que Moisés habló a todo Israel en el año 40, después de haber salido de Egipto, el primer día del 11º mes en Arob, Moab. Y eso está en Deuteronomio 1, del 1 al 5, que dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente a Suf, en Param, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb por el camino de Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, en el mes 11, el primer mes que Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová había ordenado acerca de ellos. Permítanme, solo quiero ver si me puedo... No, algo pasó. Perdonen. Bueno, el versículo 4 dice, después de derrotar a Sejón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, y vencer en Adrei, Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Allende el Jordán, pues, en tierra de Moab, se encargó Moisés de explicar esta ley diciendo. Muy bien, entonces, este es el primer discurso. Y esta es la introducción que comienza en la primera etapa del discurso. Entonces ahí dice en el versículo 6, Dios nuestro Señor
nos habló en Joreb diciendo. Eso está en el versículo 6. Aquí está en primera persona. Y en los versículos que siguen, vemos cómo este discurso continúa del 6 hasta el 4:40, es decir, los próximos 4 capítulos. Y toda esa sección está escrita en primera persona y por lo tanto constituye el discurso de apertura. Muy bien. En otras palabras, yo dije del 1 al 7, pero no, el discurso de apertura es del 1:6 al 4:40. O sea, son 4 capítulos. Ahora identifiquemos el discurso principal, que este es la razón de ser de este libro. El primer versículo del capítulo 5 introduce el discurso de Moisés, el principal. Y aquí, en este versículo de apertura, comienza en tercera persona. Entonces cambia inmediatamente a primera persona tan pronto como comienza el discurso. Ahí dice, y Moisés llamó a todo Israel y dijo, oye Israel, los estatutos, ordenanzas que hablo hoy para vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongas por obra. Entonces, ¿dónde termina este segundo discurso? No lo vamos a leer todo porque termina hasta el capítulo 26. Entonces, del capítulo 5 al capítulo 26 está este otro discurso. Es el discurso, le llaman el discurso principal. Entonces, esto es clave para entender cuál es el propósito de este libro. El discurso principal. De ahí, el capítulo 27 al 30, encontramos 2 discursos cortos que se relacionan con el discurso principal. De ahí, finalmente, en el capítulo 31 al 34, regresa al estilo narrativo regular de la Torá, como en las narraciones de los otros libros. Y ahí concluye la historia y el último día de Moisés. Entonces, aquí en esta tabla que aquí voy a poner, está en resumen lo que acabo de decir. El discurso 1 es del capítulo 1 al capítulo 4. Es el discurso de introducción. El discurso 2 es el capítulo 5 al 26, el discurso principal. El discurso 3 es el 27 y 28. Se llama la tojaja y el pacto. Y el discurso número 4 es el 29 al 30, que es Teshuvah. Entonces, esta es la composición del libro de Deuteronomio. Está hecho de esta forma. Entonces, hay una introducción y de ahí está el discurso principal. Antes de entrar en la tierra, antes de entrar en batalla. O sea, sí, yo pienso que nosotros estamos en una situación igual. Yo veo cómo la Torá nos está diciendo a nosotros, o sea, cómo Dios prepara a Moisés para preparar a la nueva generación que va a entrar a poseer la tierra. Y le está diciendo, prepárense de esta forma. Y les va a dar este discurso. Entonces es súper importante oír este discurso justo antes. Es como decir, prepárense todos, preparen lo que Dios afirmó en nosotros, lo que Dios hizo en nosotros, los pactos, el pacto que Dios hizo con nosotros, de qué se trata, qué es lo que vamos a cumplir, por qué vamos a entrar, cuál es la razón de la entrada
¿Nos hemos ganado nosotros el derecho a entrar? ¿Por qué nos va a dar Dios la victoria? Mucho de esto vamos a ver. Y ahí están, vamos a ver estas preguntas contestadas. Entonces, preparémonos para esta forma de leer el discurso. Entonces, hablemos, ese discurso principal es el que nos interesa, que es el discurso 2 y el más largo. Vamos a identificar el tema principal del discurso principal sin tener que leerlo. Supongamos que Moisés empleara la regla de oro para un discurso organizado, es decir, él piensa, va a decir, se va a preparar él para hablar y dice, di lo que vas a decir, dilo y luego di lo que dijiste. O sea, pensar, decir lo que voy a decir, lo digo y después digo lo que dije. Esa es una forma de preparar la mente para esta situación tan importante. Entonces vemos cómo Moisés se prepara mentalmente para poder hablarlo. Y veamos cómo él empieza este discurso principal. Y él dice en capítulo 5, versículo 1. Escucha Israel los Jukim y los Mishpatim que te estoy enseñando hoy. Apréndelos y guárdalos. Aquí tiene a la generación, aquí está en el discurso principal y hay como en el capítulo 5, como lo acabamos de leer, está frente a ellos y les dice esas palabras. Estoy buscándolo aquí en mi aquí está. Dice, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha Israel los decretos, rituales y los preceptos que hoy les transmito a ustedes. Estúdienlos cuidadosamente y cúmplanlos. Esa es otra versión de la Torah. Escuchen los Jukim y los Mishpatim que les estoy enseñando. Aquí, o sea, estas son las últimas palabras que nuestro jefe, nuestro líder nos está diciendo. Estas palabras que van a escuchar, escúchenlas, apréndanlas y guárdenlas. Entonces aquí empieza él hablando este mensaje súper tan importante. En otras palabras, para nosotros, aquí tenemos que discernir en la pronta venida de Yeshua, que nos va a introducir a la tierra. Y la Torah nos está informándonos, el manual de instrucción nos está preparando para ese momento. Entonces esta instrucción nos dice que en este discurso va a haber Jukim y va a haber Mishpatim. Va a haber leyes y va a haber leyes y va a haber reglas, ordenanzas que deben ser estudiadas, observadas. Precisamente esto es lo que encontraremos en el discurso. Estudiadas, repasarlas, tengo que hacer esto, tengo que ver y aprenderlas. O sea, no es un discurso para escucharlo a la ligera, sino es un discurso de tomar notas. Yo mañana tengo un curso de 3 días y tengo que prepararme, tengo que agarrar lápiz, agarrar libros, prepararme para aprender. Asumo que este es el grado de atención que Moisés está demandando. Pocos tienen esa iniciativa de agarrar la Biblia en esta forma. Y eso es algo que debemos
de motivarnos a nosotros, de poder tener esa iniciativa, de tomar las palabras que Moisés está diciendo. Escucha, Shema, Israel, los Hukim y los Mishpatim. Shema, Israel. Que hoy os enseño para que los guarden. Shema, Israel. Entonces, como dije, aquí va a haber Hukim. ¿Qué son los Hukim? Son esas normas, son esas reglas que Dios me da que no logro o no voy a lograr a entender. Simplemente voy a obedecer. Punto. Porque no las voy a entender. Son normas que posiblemente no voy a entender. Entonces, para empezar, Moisés está preparando en esa línea a su gente que va a ir a conquistar la tierra. Entonces, esta introducción así empieza. Estas leyes que ahora empezamos a escuchar, basadas en el capítulo 5, no comienzan en el próximo versículo. En cambio, Moisés usa una primera sección del discurso en el capítulo 5 para explicar cómo y cuándo se dio la ley por primera vez. Estas leyes que va él a comenzar a decir. Entonces hace una pequeña introducción de cómo Israel por primera vez, que son la generación anterior, las escuchó. Entonces Moisés va a tratar de ponerlos a ellos en esta situación. La primera vez que se oyó estas palabras, estas Devarim, la primera vez que se escucharon estaban frente al monte, al Har Sinaí, al monte Sinaí. Y ahora es la segunda vez. Ahora, esta segunda vez es interesante. Están frente a la tierra de Canaán. A mí eso me emociona porque, aquí Moisés le está diciendo, estas palabras las escuchó y sus padres cuando estábamos frente al monte del Sinaí. Ahora ustedes están frente a la tierra que van a ir a poseer. Estamos en el tiempo donde estamos frente al momento que vamos a entrar a la tierra para poseerla. Entonces son palabras muy ad hoc, muy adecuadas, muy oportunas para este momento. Por eso, Devarim tiene esa importancia. Estas son las palabras que van a escuchar. Entonces, primero hace un prólogo de las leyes, porque todos están obligados a guardarlas. Eso lo hace del versículo 2 al versículo 5. Y después habla de la historia de cómo las recibió las palabras por primera vez en el monte Sinaí 40 años atrás. Entonces, para poder apreciar este capítulo introductorio y entender por qué contiene esta repetición de los 10 mandamientos, vamos a revisar cuidadosamente el flujo de este tema. Para empezar, la introducción al discurso principal es nuestro compromiso y nuestro pacto, nuestra obligación y el pacto que tenemos con Dios. Tenemos que entender, antes de entrar a la tierra, cuál es nuestro compromiso con Dios y nuestro pacto con Dios. Entonces, él enfatiza estas leyes en este punto. Aquí tenemos la tierra enfrente, allá está la tierra. Entendamos antes de entrar a la tierra, antes de ir a enfrentarnos a nuestros enemigos, antes de
de pasar a ese momento tan difícil difícil en el sentido de que vamos contra enemigos más grandes que nosotros. Pero ¿qué tengo que entender yo? ¿Cuáles son mis municiones? ¿Una espada grande como la de David? No, mis municiones son mi entendimiento. ¿Cuál es mi compromiso con Dios? ¿Cuál es mi pacto con Dios? Aquí estoy frente a la tierra para saber qué es mi compromiso. ¿Cuál es el pacto que yo debo de entender? Jehová hizo un pacto con nosotros en Horeb. No solo con nuestros antepasados, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos hoy aquí. Qué oportunas palabras para estos días. En estos tiempos, que son el preámbulo, nuestros tiempos, tenemos enfrente la situación que Él viene ya está cerca, Él está cerca de nosotros. Entonces, la Torah nos dice, nosotros que estamos vivos hoy, tenemos que saber que Jehová hizo un pacto con nosotros. Esto es lo que va a fortalecer nuestro ser para avanzar, para hacerle frente a lo que viene por delante. Porque lo que viene por delante no es pequeño, es algo que es una situación que a cualquiera lo puede aplastar si no tiene claro qué identidad tenemos, qué identidad nosotros tenemos. Entonces, la mayoría de los miembros de esta nueva generación estuvieron presentes en Mahamad, el día en que Mahamad Har Sinaí, que es el día en que Dios entregó la Torá. Pero Moisés debe recordar a los hijos de Israel que su obligación, su compromiso es guardar estas leyes que son las que componen este pacto, porque este pacto y estas leyes son las que nos van a fortalecer y las que nos van a hacer caminar hacia adelante. Entonces, Dios había hablado las 10 palabras, lo que se conoce como los 10 mandamientos, directamente a los hijos de Israel como parte de ese pacto. Entonces, les dio las 2 tablas que fueron inscritas, que se conocen como las tablas del pacto. Y por esta razón, Moisés repasa primero los 10 puntos de las tablas del pacto. Entonces, aquí estamos enfrentando esta situación. Ven que no es como la repetición de la Torá, sino es, bueno, debe haber una repetición y lo que se está repitiendo es la situación de los hijos de Israel. Pero, ¿qué es lo que tienen que tener ellos en mente? El pacto. Y es por esta razón que Moisés lo repasa. Repasa primero los 10 mandamientos que están del capítulo 5, del 6 al 19. Antes de comenzar su enseñanza de los Hukim y Mishpatim, que es lo que comenzó hablando. Aquí les voy a hablar de Hukim y Mishpatim, que detalla la forma y las pautas claves de este pacto entre Dios y su nación. Escucha, Israel, escucha, Shema Israel, los Hukim y los Mishpatim que hoy os transmito, que hoy os comunico. Entonces, estos 10 mandamientos que ya va a hablar,
se presentan como una parte histórica, como cuando se dieron las leyes detalladas a las que él hace referencia al inicio del capítulo. Entonces, ¿por qué Moisés en este punto vamos a entrar a poseer la tierra, a hacer guerra contra los enemigos, a tomar la posesión de la tierra, a hacer lo que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué entonces está enseñando la Torá, las leyes, las instrucciones? Entonces, ahora viene la historia clave en esta sección introductoria, porque Moisés, aquí entre el 5 y el 20 al 30, 5, 20 al 30, cuenta la historia cómo los hijos de Israel inmediatamente tuvieron miedo después de escuchar las palabras. Y pidieron a Moisés, los hijos de Israel, que se convirtiera él, Moisés, en el intermediario para poder recibir estas palabras. Qué impresionante. Están frente al monte Sinaí, todos Israel. Dios comienza a hablar estas palabras de Barim. Y el pueblo reacciona: no, perdón, pausa, esto es demasiado para mí. Moisés, por favor, ve y recibe esas palabras por nosotros. Es muy fuerte lo que está pasando aquí para nosotros, que es demasiado fuerte. Entonces, ahora hay una situación. Ellos van a cruzar el Jordán, y en el momento que ellos crucen el Jordán, en ese espacio, en ese cambio, voy a decir, cambio de dimensión que van a experimentar, en este nuevo cambio, ellos tienen que conocer las palabras, las Devarim. Entonces, la historia explica cuando se dio por primera vez. Dios habló y dijo: Moisés, cuando oíste la voz entre las tinieblas, mientras la montaña ardía en fuego, te acercaste a mí y me dijiste: no muramos, que este fuego temible nos consumirá. Acércate tú y escucha todo lo que Dios dice, y luego dinos todo lo que Dios manda, y de buena gana lo vamos a hacer. Me resulta impresionante ver cómo históricamente la humanidad, casi toda la humanidad, no quiere oír estas palabras, y mucho menos guardarlas. Mucho menos. Y mucho menos atesorarlas y ponerlas en el corazón. ¿Cómo puede ser eso? No solo le pasó a esa generación, a la primera. Y aquí está Moisés diciendo: Shema Israel. Escucha. Shema es una combinación de dos verbos, porque no es escucha nada más, es escucha y obedece. Empieza escuchando y termina obedeciendo. Shema. Entonces, esa es la situación que se está presentando, es
la situación que está presentando Moisés delante de esta nueva generación. Veamos nosotros como, ¿será? No sé, puede ser la última generación. Entonces, en la primera ocasión, frente al monte del Sinaí, Dios le concede a Moisés que él actúe como intermediario. Y ahí, como dice en el 5:27 y 28, y decirles, regresad a vuestras tiendas, pero tú quédate aquí conmigo y te daré los mandamientos, la mitzvah, los hukim y los mishpatim, para que observen en la tierra que doy por posesión. Este es el material que ustedes necesitan para observar en la tierra a la que van. Qué interesante que si vamos avanzando nosotros hacia donde Dios quiere que avancemos, obviamente un discurso como este nos conviene. Alguien que nos diga, ¿qué necesito para entrar? O voy a entrar sin saber nada, o voy a entrar, la ignorancia va a ser mi mejor amigo, o va a ser escucha y obedece. Shema Mauricio, Shema Carlos, Shema Héctor, Shema Roberto, Shema María. Estos son los mandamientos que Moisés enseña ahora. Y este es el discurso. Esta es la importancia del discurso de estas leyes que él está dando en el Sinaí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está dando este discurso en el Sinaí? Porque se supone que después del Sinaí iban sin parar, sin retraso, a la tierra prometida. Y no pasó por el montón de situaciones que vivieron mientras ya iban de camino. No más salieron del área de donde habían acampado frente al monte Sinaí, nomás dieron un paso para adelante y la cosa se empezó, como vimos en el libro de Números, la cosa empezó a tener problemas. Entonces, en el versículo 6 dice, capítulo 6. Y estos son pues los mandamientos y los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. O sea, estas son las instrucciones que tú necesitas para pasar adelante y hacer lo que nos está instruyendo a hacer. Dios nos está instruyendo a hacer algo. No vamos así, como dicen aquí en Guatemala, me da risa el chiste. No vamos a guanaquear a Israel. Guanaquear guanaco es un salvadoreño que soy yo, abriendo la boca. ¡Ay, qué bonito, qué lugar! No vamos a abrir la boca. ¡Ay, ya llegué! ¡Qué lindo aquí! ¡Ay! ¿Dónde está la silla más cómoda para ir a recostarme? O tráiganme una limonada y un paraguas y me voy a recostar. No es así de sencillo. No es así de fácil. No es gratis. En el sentido de que yo debo involucrarme con las instrucciones que Él me pone. ¿Por qué esas instrucciones para tomar la tierra? ¿Para qué? A fin de que yo tema a Jehová, mi Dios, a tu Dios, con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida
todos estos estatutos y mandamientos que yo te ordeno para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo. Shema Israel, escucha. Estas son las instrucciones para pasar a poseer la tierra que te doy. Estas son las instrucciones que son pertinentes al momento en el que estamos, a poseer esta tierra. Para que yo le tema a Dios. Y cuidaré de hacerlas como habló Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera a la tierra que fluye leche y miel. Y ahí en el 5:28 dice, Jehová escuchó la voz de vuestras palabras mientras me hablabais y me dijo Jehová, he oído el son de las palabras de este pueblo, lo que te han indicado. Bien han hablado todo en cuanto te ha dicho. O sea, aquí es cuando les dicen, ve por favor, ve tú, Moisés, sé tú, Moisés, el portador de estas palabras, porque cuando yo veo la dimensión de Dios abriéndose de esa forma que me amenaza a mí, se abre el mundo espiritual y yo mancho los pañales. Por favor, ve tú, porque no puedo. Yo no puedo con él. Y Dios accede. ¿Estamos listos nosotros para enfrentar la batalla más fuerte espiritual de nuestra historia en el Señor, en la historia de la Biblia, en el tiempo en que estamos viviendo? ¿Estamos listos? ¿Tenemos idea de que va a ser, sí, va a ser un abrir y cerrar de ojos? ¿O va a ser algo que realmente me va a confrontar y a enfrentar? Pero yo debo de entrar con temor, yo debo de entrar con iniciativa de que yo voy a obedecer la palabra que históricamente ha sido desobedecida por la mayoría, la gran mayoría. Entonces, Dios le dijo a Moisés que se quedara aquí, quédate Moisés aquí en el monte del Sinaí y vas a recibir los mitzvahs, los hukim y los mishpatim. Entonces, Moisés está contando la historia. Entonces me quedé, estoy recibiendo los mitzvahs, los mitzvot, los hukim, los mishpatim, los mandamientos, las normas, las reglas, todo lo estoy recibiendo por ustedes. Él nos está haciendo el favor de no pasar por este momento tan difícil de enfrentar a Dios en una situación donde no sé qué voy a hacer con cómo Dios está manejando esto. Entonces el capítulo 6 dice, estos son, aquí está adelantándonos 40 años en el momento cuando ya están frente a la tierra que van a entrar a poseer. Y les dice, estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara para que los pongáis por obra la tierra que pasáis a poseer, para tomarla por posesión. Estos son los preceptos, los decretos. Ay, no, pero yo tengo que aprender eso. O no entiendo. Dios, mejor dicho, Moisés está
haciendo lo posible para que esta generación nueva tenga la idea de que Dios lo está poniendo en una posición frente a la que vamos. Está produciendo un déjà vu de lo que pasó en el monte Sinaí. Entonces Moisés está explicando esa descripción de los mandamientos. O sea, con esta base de que tenemos que escuchar y oír, concluimos que estas leyes comienzan en el versículo 4. Son simplemente mandamientos que Dios había dado a los hijos de Israel a través de Moisés, como la continuación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, la primera vez que ellos empezaron a escuchar estos mandamientos especiales de leyes, son las palabras que ellos necesitaban digerir para ir a la tierra que Él les estaba dando. Y por eso urge repasar o escuchar nuevamente estas Devarim. Yo sé que estoy en el capítulo 6 y yo sé que vamos a regresar al capítulo 6 más adelante, pero lo que yo quiero es que cuando empecemos a leer Devarim, lo veamos de esta forma, lo leamos de esta forma. Vayamos viendo lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Entonces, aquí en el capítulo 6, lo que interesa es Shema, Shema, Shema Israel, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Be'ahavta Behayu Hadevarim Heyelye. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer en tu corazón y la inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Porque son las palabras que tú necesitas para entrar a la tierra que yo te doy por posesión. Eso es lo que le está diciendo Moisés a los hijos de Israel. Pero también, cuando Yeshua vino, a él le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento? Y él lo explica de la misma forma que lo explicó Moisés. Cuando él estaba parado frente al Sinaí, Moisés estaba parado frente al Sinaí. Cuando Moisés estaba parado frente a la tierra, frente al Jordán con los hijos de Israel, diciéndoles, esta es la palabra, estas son las palabras. Y ahora es Yeshua en persona que nos está diciendo. Y en Marcos 12:28 le dice, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que
le respondía bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Yeshua. El primero es, Shema Israel, Shema Israel. El Señor, Jehová, nuestro Dios, es uno. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayores que estos mandamientos, no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo, Maestro, bien dijiste, en verdad que uno solo es, y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero este es el entendimiento que Dios estaba dando a Moisés para que se lo dijera a sus hijos, porque sus hijos van a entrar a poseer la tierra que juró Jehová a Abraham, Isaac y Jacob. Y estas son las palabras. Estas son las palabras que ustedes necesitan escuchar. Se lo dijo a la generación que salió de Egipto. Se lo dijo a la nueva generación. Y son las mismas palabras que nosotros tenemos que escuchar. Es la misma afirmación. Es el mismo fundamento especial en el corazón de los hijos de Israel. Es el mismo entrenamiento básico de las enseñanzas de la palabra de Dios. Después de estos dos mandamientos fundamentales, de escuchar a Dios, creer en Dios y amarlo con todo nuestro corazón, encontramos una declaración que sirve como la introducción a los mandamientos que siguen a continuación. Es decir, estoy hablando, ahora regreso a a Deuteronomio, a Devarim 6, 6, 7. Estas son las palabras, y esto se refiere a las leyes que ahora seguirán en el discurso, que te estoy enseñando hoy y que debes guardar en tu corazón, porque son las palabras que necesitas para temerle, obedecerle y entrar a tomar posesión a la tierra que Él te da. Son las de Devarim. Estas son las palabras. Y aunque el núcleo de este discurso consiste en mandamientos que Dios recibió inicialmente cuando Moisés se quedó en el monte del Sinaí, entonces Moisés agrega algunos comentarios propios relacionados a esos eventos que ocurren mientras pasa. Por ejemplo, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 vamos a ver estos comentarios que él hace, Moisés hace, que son como, vas a entrar a poseer la tierra, entonces cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis, y entréis a poseer la tierra que Jehová te prometió como juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde has traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué has pasado ese tiempo en el desierto? Para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y así saber si guardas o no sus
mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda sino el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Tu vestido nunca se envejeció? Esos 40 años, tú anduviste en el desierto, nunca se rompió, tus zapatos no se rompieron, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Jehová. Ay, sí, pero es que lo que estamos pasando no tiene precedentes. Y etcétera, etcétera, estoy afligido. Exacto, porque Dios quiere que cambiemos nuestro corazón, para que guardemos los mandamientos que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Porque Jehová tu Dios te conduce. ¿Por qué? Porque me está llevando a una tierra excelente. Yo estoy en una situación muy difícil, en un lugar muy difícil, pero me está llevando a una tierra excelente. Vamos hacia un punto, a un lugar excelente. Tierra de arroyos, aguas, fuentes, manantiales que brotan en la planicie y en la montaña. Tierra de trigo y cebada, vides, higueras, granados. Tierra de aceite, de olivas y de miel. Tierra la cual no comerás pan con escasez, ni ella te faltará de nada. Tierra cuyas piedras no son hierro, y cuyos montes extraerás cobre. Siempre que comas, te sacies, bendecirás a Jehová tu Dios por la tierra que te habrá dado. Cuídate, no sea que te olvides de Jehová tu Dios y dejes de observar sus mandamientos y sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, la experiencia que Moisés está emulando en este momento frente a los hijos de Israel y particularmente a los jóvenes que no tuvieron esta oportunidad de ver lo que pasó en el monte del Sinaí. Cuídate, no te olvides de Jehová. No sea que cuando hayas comido y estés harto y hayas edificado hermosas casas y habites y tus vacadas, tus rebaños incrementen, la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, y que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, a una región sediente, carente de agua, te sacó de la roca del Pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná de tus padres, que no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba para poder hacerte bien en un futuro. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Sí, yo voy a entrar a poseer la tierra porque soy atinado, porque logré con mi mano, con mi fuerza, con mi vigor y con mis ideas. Antes bien recordarás que Jehová tu Dios, pues es Él el quien te da la fuerza, el que te da la riqueza, a fin de confirmar el pacto. Confirmar el pacto. ¿Quieres entrar a la tierra? Confirma el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Pero sucederá que si te olvidas completamente de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y te postras a ellos, hoy os advierto solemnemente que habréis de perecer
irremisiblemente. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra historia de hoy? Solo volteen a ver. Así como Jehová va aniquilando las naciones delante de vosotros, así pereceréis vosotros también en pago por no haber Shema la voz de Jehová vuestro Dios. Así que, capítulo 9, Shema Israel. Oye Israel. Hoy pasas el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más fuertes que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos, pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los gigantes, que tú no conociste y oíste decir. ¿Quién enfrentará a los hijos de Anac? Pero hoy sabrás que Jehová tu Dios es el que te pasó delante de ti. Es Él el que nos hace pasar. Fuego consumidor, Él os destruirá y Él lo someterá delante de ti para que tú puedas desposeer y exterminar en breve, tal como Jehová te lo habló. O sea, que ¿está en mi mano? No. ¿Está en mi fuerza? No. ¿Está en mi deseo? No. Está en mi habilidad de reconocer las Devarim. Las palabras que Dios habló a Moisés frente que no quisieron escuchar inmediatamente. Pero Moisés se está encargando de repetir esas palabras para entrar a poseer la tierra. Porque es esa combinación. No, está repitiendo no. Está diciendo las palabras para entrar a poseer la tierra. Pero hoy sabrás que Jehová tu Dios te pasa adelante. Versículo 4. Cuando Jehová tu Dios los eche de tu presencia, no pienses, ni se te ocurra en tu corazón, diciendo, ay, es que es porque yo soy muy obediente y muy justo y muy santo y muy buena gente, que Él me escogió para introducirme a la tierra. ¿Por mi justicia me introdujo Jehová? No, para poseer la tierra. Porque debido a la perversidad de estas naciones, es que Jehová las expulsa delante de ti. Esa gente que está poseyendo esta tierra está tan pervertida que hoy yo vengo a expulsarlos. No es mi santidad la que me está llevando. Es la perversión que estamos viviendo, que Dios ya se cansó de ver. La que nos está introduciendo para que entremos por el pacto que tenemos con Él a poseer la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. No es, el versículo 5 es muy importante, no es por tu justicia, no es por tu justicia, ni por mi, lo voy a decir a mi forma, no es por mi justicia, no es por mi rectitud de corazón que voy a entrar a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones que Jehová tu Dios expulsa delante de ti, con el propósito de cumplir y confirmar la palabra que Jehová juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Entiende pues que
No por tu justicia, Jehová tu Dios te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Eres un pueblo testarudo, de dura cerviz. Recuerda, no olvides que provocasteis la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta el día que entraste en este lugar, o sea, en estos 40 años que han sucedido. No ha sido más que rebeldes para Jehová. No, yo no soy rebelde. Yo soy bonito, yo atiendo a mis reuniones cada semana y tengo amigos, buena gente. Y sí, esos son los que se quedaron comiendo arena en el desierto. Aún en Horeb provocasteis, aún frente al monte del Sinaí, cuando estaba la presencia de Dios, aún ahí provocaste a la ira de Jehová, de manera que se indignó Jehová contra vosotros y estuvo a punto de destruiros. Cuando subí al monte a recibir las piedras, las tablas del pacto que Jehová había establecido con vosotros, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Viendo las tablas y no tratando de entenderlas. Él se las estaba enseñando. Jehová mismo. Oyendo las palabras que él mismo, esas devarim, que él estaba experimentando, estaba viviendo en el monte, recibiendo, que el pueblo no quiso escuchar, hoy las está recibiendo Moisés y se las está dando a esa generación y nos las está dando a esta generación. A esta generación. Y fue al final de los 40 días y 40 noches cuando Jehová me dio las 2 tablas de piedras del pacto. Y Jehová me dijo, levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, al que sacaste de Egipto, se ha depravado. Pronto se ha desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Y luego me habló Jehová diciendo, he visto a este pueblo, he aquí este pueblo es de dura cerviz, es testarudo. Deja que lo destruya y borre su nombre. Quítate, apártate, que lo voy a destruir. Y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Entonces volví el rostro y bajé al monte de las tablas del pacto. Volví pues el rostro y bajé del monte con las tablas del pacto en mis manos. El monte ardía en llamas. Bajó de la dimensión de Dios mientras estaba pasando toda esta locura espiritual que estaba hirviendo delante de nosotros. Unas situaciones que nunca se habían dado, no había precedencia. Y aún viendo lo que están viendo, ellos están pasando otra cosa. Su religioncita. Entonces agarré las 2 tablas y las arrojé de mis manos, quebrándolas ante vuestros ojos. Luego caí postrado. Como la vez primera, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que habéis cometido haciendo lo que es malo a los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Fue tal el desagrado que Moisés recibió de lo que vio, que cayó de nuevo
40 días y 40 noches, comenzando el primero de Elul. Porque habían provocado a Dios por romper su pacto. Me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que Jehová se había airado contra nosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó Jehová. Y asimismo contra Aarón se había indignado Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré en aquel tiempo por él, por Aarón. Oré en aquel tiempo. Esos 40 días que él se asustó, literalmente. Moisés se asustó. Oró por Aarón. Todos dicen, ¿y este Aarón? ¿Por qué Dios no le hace nada? ¿Por qué? Porque había alguien intercediendo por él para que Dios no lo destruyera. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta dejarlo fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Taberá, en Masá, en Kibrot Hatava, seguisteis provocando la ira de Jehová. Y cuando Jehová os envió a Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra el dicho de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis ni escuchaste su voz. Entra, ve y posee la tierra. Ay, no. Yo no me voy a enfrentar con esos Anakim. Yo soy un insecto comparado con ellos. Habéis sido rebeldes desde el día en que os conocí. No quisiste mis devarim, nunca quisiste mis palabras, y hasta la fecha. Hasta la fecha. Caí postrado pues ante Jehová. Los 40 días y 40 noches caí postrados. Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Adonai Jehová, no destruyas a este pueblo y tu heredad que has rescatado con grandeza, y a quienes sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos. Esta es la parte que nos salvó realmente. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni la perversidad de su pecado. No mires la dureza de este pueblo. Ni mi perversidad. La mía. Ni la dureza, ni mi terquedad, ni mi pecado. Señor, no veas eso. Lo importante es tu palabra, es lo que tú prometiste. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, por cuanto no pudo Jehová introduciros en la tierra que os había prometido, y porque los aborrecía, los sacó a matarlos al desierto, a morir en el desierto. Pues ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste con gran poder. Este es el discurso que hoy deberíamos estar escuchando nosotros, que estamos a punto de entrar frente a la tierra en el tiempo en que Él va a agarrar a su pueblo y va a entrar a su tierra. Y Moisés está
asegurándose que ellos conocen su pacto, tanto allá atrás como aquí adelante. Y la generación próxima, y la próxima, la próxima, la próxima, hasta llegar a la última generación, a la nueva generación, que no somos nosotros, que ya somos nosotros. Entonces, así es como explica estos versículos Moisés, dando este discurso por primera vez a ellos. ¿Y cuándo fue que ellos escucharon este discurso? Bueno, la primera vez fue en el monte del Sinaí y la segunda en este momento. Y la primera vez en Éxodo 34, versículo 29 y 32 dice, aconteció que cuando Moisés ascendió en el monte del Sinaí, las 2 tablas del testimonio en su mano, y después se acercaron todos los hijos de Israel, y les mandó Moisés todas las leyes que Dios había hablado con él en el monte del Sinaí. ¿Van a entrar? Aquí está. Tómenlas, oigan, Shema Israel. Qué lindo, porque el destino final de estas palabras, el destino final de estas palabras es en nuestro corazón. Como lo dice en Jeremías, y pondré mis leyes en vuestro corazón. Ese es el final de estas palabras tan importantes. Moisés les había enseñado estas leyes a los hijos en el monte del Sinaí, pero la historia nos dice que cuando Moisés las enseñó por primera vez, en esa enseñanza no se da un registro de cuáles eran esas enseñanzas. Y ahora Jehová prefiere hacer un registro de estas leyes en el libro de Devarim, en estas palabras. Y estas palabras que Moisés repasa ahora, que está repasando con nosotros, que hoy vamos a repasar leyendo el libro de Devarim, son las leyes que ya había enseñado a la primera generación en el monte del Sinaí, y ahora está enseñando a la última generación. Y por tanto, las leyes de Devarim, o las palabras de Devarim, son un hecho de revisión el que estamos haciendo, ¿verdad? Por eso, aún en las Biblias en español se conoce como Deuteronomio, se están repitiendo las palabras. Pero no es una repetición así como Dios está haciendo énfasis. No, es la repetición en nuestros oídos. Es la repetición, si es que las palabras tienen la habilidad de entrar en nuestro corazón. Y que el pacto de Él entre. Como dice en Deuteronomio 5, 28. Jehová escuchó la voz de vuestras palabras mientras hablabais y me dijo, Jehová, he oído el son de las palabras de este pueblo. Lo que te han indicado, bien han hablado en cuanto a qué te he dicho. O sea, sí, ellos no, está bien, sube y yo te voy a dar las palabras. ¿Ok? No quieren oírlas de la increíble forma en la que Dios se manifestó. Entonces, aquí están. Tómalas. Y aquí están. Ahí están.
en el librito, para que no se asusten. En el librito que vamos a leer hoy. Ahí están. Para que la tomen tranquilo, una tacita de café y empiecen a tranquilitos. Para tomar la tierra, la Azot Baaretz, para tomar en posesión la tierra. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, ordenó que os enseñara. Y aquí, fielmente lo dejó escrito para enseñarnos, para que pongáis por obra en la tierra la cual pasáis para tomarla en posesión. O sea, no está para divertirnos. La Devarim, de Deuteronomio, la Devarim, no está aquí para divertirnos. Está aquí para introducirnos. Shema Israel. Shema Israel. Este es el intento inicial con que Dios intentó que nosotros tomáramos esas palabras y las guardáramos en nuestro corazón. Un primer intento. Y cada generación tiene su oportunidad. Entonces, estos son los mandamientos, las órdenes, los hukim, para que equiparnos para ir y a tomar la tierra, para también tener una actitud de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Entonces Moisés introduce las leyes que ahora planea enseñar. Como dice en el capítulo 6, versículos 5 al 8. Behayu hadebarim eile, perdón. Estas son las palabras, las leyes que ahora seguirán, que estoy enseñando y que deben de guardarse en su corazón y deben repetirlas una y otra vez. Repetirlas. Algo que no hemos hecho o no lo hemos hecho bien y que el enemigo hace muy, muy, muy bien. Pero debemos repetir las palabras a nuestros hijos y hablarles a ellos constantemente cuando estemos en casa, cuando viajemos, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. No clavarlas en la puerta, como la mayoría hace. Shinantam significa que simplemente debemos enseñar, pero también viene de la raíz leshanen, que quiere decir repetir. Repite la Torah. Por eso es que la Torah la leemos todos los años. Y de ahí viene lo que los judíos llaman Mishneh Torah, que es estar repasando y estudiando la Torah. Por eso Deuteronomio 6:7 dice estas palabras que te ordeno hoy. Han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino al acostarte y levantarte. Porque en el corazón
es el destino de estas palabras. Estas devarim es no para, ay, sí, voy a leer otra vez la Torah. No, es para meterlas al corazón. Es para introducirlas en el corazón. Entonces, esta es la interpretación de la Devarim, de la Parashá Devarim. Y esta es la forma en que debemos de comprender estos versículos. Entonces me tomé la libertad de irme más adelante y más atrás para darle la perspectiva de qué es Devarim. Devarim es la oportunidad que Moisés tomó a la generación que va a entrar a poseer la tierra que Dios diseñó para ellos. Y nosotros estamos en la misma posición. Estamos a punto de ser introducidos por Yeshua a la tierra que Él preparó para nosotros. Y Deuteronomio 1, del 1 al 2, dice, estas son las Devarim que habló Moisés a los hijos de Israel en Transjordania, en el desierto, en el Arabá, frente al Suf, entre Param y Tofel y Dizahab. O sea, en nuestra Biblia dice, estas son las palabras que Jehová a Moisés, estas son las palabras que habló Moisés a todo el pueblo de Israel al otro lado del Jordán, en el desierto. Eso quiere decir, en el monte del Sinaí, en el Arabá frente al Suf, en el Param, en el Tofel, en el Labán, en el Hazerot, en el Dizahab, en las 11 jornadas de Horeb, del monte de Seir hasta Cades Barnea. Todo el tiempo Moisés estuvo haciendo el esfuerzo porque estas Devarim entraran en el corazón. Y este es el destino final de las Devarim, de estas palabras, de este pacto. Y a eso se refiere Devarim. Ese es el propósito de este libro. El propósito del libro, del primer discurso y de todos los discursos. Este es la razón de ser de Devarim. Entonces, de esto se trata esta introducción, de recordar estos discursos que Moisés está haciendo en este tiempo tan importante de entrar. Y lo digo enfáticamente, lo repito, en el tiempo en que estamos a punto de entrar, para conocer sus mandamientos. Entonces los discursos de Moisés, todos los discursos que están puestos en este libro, están para llevarnos a esa experiencia que necesitamos para iniciar y concluir este libro. Entonces, cuando comencemos a ver estas palabras, este libro, esta bendición que Dios nos ha dado cuando empezamos a leer desde este fin de semana, en las primeras, léanlo, pero sepan que el propósito es que estas palabras son las que necesitamos para entrar a la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob y que están pendientes de ser entregadas. Que el Señor les bendiga.